Hola, en 2022 otra entrevista interesante que hice fue a la artista venezolana residente en Miami desde hace mucho tiempo, Andreina Fuentes Angarita. A ella se le conoció mucho tiempo como Nina Dotti y en esta entrevista hablamos justamente de esa transición y de sus trabajos y aportes ahora desde Miami. Sin más, no me extiendo más, los invito a que la vean, está dividida en dos partes porque fue larga y pues nada, espero lo disfruten. Gracias. Andreina Fuentes Angarita es venezolana, pero como digo, tiene el mundo en las venas y ahora, resides ahora en Miami. Pero tú Sí, has pasado por el mundo de las finanzas venezolana. Bueno, siempre has sido, yo me imagino, o sea, fuiste coleccionista desde muy joven, ¿no? Y me desde el imagino que 96. Ajá. desde el 96, exactamente. Entonces yo me imagino que eso también habla mucho de tu mente, cómo absorbe el arte desde mucho antes. Entonces yo quiero que hablemos ahorita un poco de eso. Me interesa mucho ver esos quiebres que hay en tu quiebres o cambios que hay en tu carrera que hacen que pases de las finanzas al arte y a la filantropía y al coleccionismo y también cómo es que entras en los enfoques de género. Entonces primero háblanos de ti, quién eres y ya después hablamos de tus proyectos. Bueno, mira, yo la verdad que desde que nací quería ser artista. Y de hecho, hay una prueba de esto que es el álbum ese de bebé que te hace tu mamá. Y resulta que ahí decía que a mí me encantaba pintar y cocinar. O sea, era totalmente creativa. Pero mi familia tenía una creencia falsa donde decidieron que ser artista era morirse de hambre y no tuve apoyo. Yo escondida compraba lienzos, pinturas, cuando estudiaba bachillerato, mi mamá me los escondía, me decía que me daban asma, o sea, era una guerra total, hasta yo quería estudiar humanidades y no me dejaron en el colegio de monjas estudiando ciencias y no hubo oportunidad de otra cosa. O sea, como que siempre hubo una resistencia muy grande de parte de ellos. Tanto así que yo cuando llego a cuarto año aplico escondida para la escuela de Parsons de Nueva York con mi abuela, que era modista, porque yo quería ser Carolina Herrera 2. Entonces, bueno, yo tenía esa expectativa y me quería ir a Nueva York. O sea, yo amaba Nueva York y la amé desde el primer día que puse un pie ahí y quería ser artista. Entonces me gano una beca y resulta que mi familia me dice que yo no me voy a ir para Nueva York de 17 años, que puedo escoger una carrera como derecho, administración, ingeniería, pero que para Nueva York ni de vaina, que no me iba para Nueva York. Entonces, bueno, nada, me quedé muy triste, no me pude ir, pero estudié entonces finanzas, empecé a trabajar en el negocio de la familia, ayudé a mi papá a crear el negocio de la familia. Digamos que la circunstancia era que yo era muy buena en los números y era muy buena en el arte, o sea, era muy buena en la parte creativa y era muy buena en la parte numérica. Entonces era como que, oye, todo el mundo decía, ¿cómo vas a desperdiciar todos esos talentos financieros? Entonces, bueno, trabajé desde los 17 años, empecé a trabajar y me especialicé en banca y finanzas, porque estudiando en la universidad, entré en la metropolitana, estudié 2 años ingeniería eléctrica que no me gustaron, me cambié a administración, en administración no me gustó administración, sino como fui para banca y finanzas, o sea, la parte más creativa, y me especialicé en algo que se llama reingeniería financiera, que ¿Cómo, es perdón? como reingeniería financiera, Ingeniería, ok. que es la manera de cómo uno crea estructuras internacionales para disminuir la cantidad de impuestos que pagan las empresas. Entonces yo me especialicé en eso, me hice una ducha en eso, trabajé en eso muchos años y bueno, y en el año 96 yo siempre digo que hay un antes y un después en mi vida, porque en el 96 tuve una pérdida de trillizos y casi me muero, estuve en terapia intensiva y yo recibí un mensaje en ese episodio que decía, mira, sé artista, hablas más de un idioma, tienes una casa, estás casada, tienes todo,
profesión, etcétera, y no eres feliz. Entonces, mira, sé artista. Entonces yo Wow. dejé, en el 96, yo dejé las empresas de la familia y empecé de cero otra vez en una búsqueda de qué me gustaba en el arte. Entonces yo agarré y hice una, Más o menos qué edad tenías, André. tenía 27 años. Sí, la crisis a los cerca de los Pasó 30 ahí similar, me dio. exacto, En los exacto, 27 por años, eso. que es así como una edad emblemática. Entonces resulta Sí. que digo, bueno, mira, voy a hacer una fundación, o sea, como para no hacerle el cambio tan violento artista a mi propia familia, porque Claro. no tenía miedo a no ser aceptada, etcétera, etcétera, en un principio. Entonces empecé primero hice una fundación. Mi fundación se llamaba Fundación Arte Emergente y Gerardo Sabarte llegó a ser director de la fundación en Venezuela. Y después, en el Mm. 97, veo por el periódico Museología e Historia del Arte en la Universidad José María Vargas. Y digo, bueno, mira, esto es como una transición entre la gerencia y la finanza en el mundo del Claro, arte. Pero es herencia. entonces, Sí, 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 entonces claro. empecé a estar Museología e Historia del Arte y a la vez empecé a estudiar escultura cerámica con Cándido Millán arriba en la o sea, en la Escuela de Arte de Fuego. Empecé a estudiar aerografía en el Instituto Pereira. Estudié fotografía con Roberto Mata, que no me sentía muy cómoda y después terminé pasándome a la escuela de Nelson Garrido, que es experimental, o sea, Imagínate, pasé de lo tradicional a o sea, pero vi todo el espectro, o sea, vi pero todo el dos, espectro. pero es así como que dos grandes mentores, ¿no? De la Exacto, o sea, fueron mis dos grandes mentores, sí, señor. sí, bueno, Y además fui a estudiar a Nueva York, finalmente me al fui, ya casada y todo, me fui como 4 meses al estudio en LIC de Nueva York, estudié escultura cerámica, estudié dibujo, estudié tango, flamenco, o sea, me fui a vivir lo que siempre había querido vivir en aquel momento de los 16 años. Y lo hice, y fue todo como una búsqueda total. Y Oye, después, mira, para estudiar museología e historia del arte, tenía que hacer unas pasantías del arte. Y yo decidí hacerlas todas en el Jacobo Borges. Entonces, aquí lo que es importante destacar, que yo comencé siendo filántropa, después curadora, y después es que yo decido ser artista. Y tipo eso que al fue, revés, ¿no? y eso fue una salida del closet, totalmente una salida del closet. Salida del closet. Qué bueno. Mira, yo escucho tu historia, cada vez que la leo, tu biografía, se me pone la piel chinita, porque, piel de gallina, porque es como, o sea, a mí me pasa que mi cerebro es como que siempre está creando cosas, ¿no? Y yo siento que me voy a volver loca. Y no es ni la cuarta, bueno, la mitad de lo que tú has hecho, ¿no? La cuarta parte. ¿Cómo haces Sí. para trabajar tu cerebro, esa necesidad de crear? No sé si te pasa que el cerebro está trabajando y tu cuerpo está así como cansado. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo has hecho para Mira, canalizar esa energía? irónicamente mira, y además, inmigré, adopté, adopté mis hijas, o sea, fui mamá, decidí ser mamá, decidí emigrar, fui perseguida política. Entonces, bueno, mira, generé de alguna forma una metodología, porque además cuando yo inmigro aquí a Miami y todo, me toca la era de las ferias internacionales, y entonces yo me vuelvo artista y galerista. Y en aquel momento era muy mal visto que tú fueras el bate, la Sí, pelota, la madrina, o sea, era claro, malísimo. Entonces, claro. para escapar de la persecución política, yo generé a Nina Dotti, y entonces Nina Dotti era representada por una galería en París, y a su vez Andreina Fuentes, Nina Fuentes, representaba a todos los artistas en su galería que creó en Miami, que era Hardcore Art Contemporary Sí, Space. sí. Terminé haciendo 99 ferias a nivel mundial entre el 2005 y el 2018.
o sea, que hice mis últimas ferias. O sea, que fue bastante experiencia. Muchísimo. Muchísimo. Y bueno, y estuve en Shanghai, estuve o sea, estuve en sitios muy remotos, pues, o sea, todos los continentes. Y eso fue lo que me tocó a mí con Art Basel. Y después Art Basel también llega aquí a Miami y Wynwood, que fue donde yo me instalé, se convirtió en un punto del mundo, una referencia del arte, ¿ok? Pero era porque Art Basel Miami montó su feria hermana aquí en Art Basel Suiza montó su feria hermana aquí en Miami. Miami, sí. Entonces, y da la casualidad que fue por razones de impuestos. Aquí es más barato Claro. comprar y por eso ha sido el éxito de Art Basel aquí en Miami, en la ciudad de Miami, que ya tiene 22 años o 20 años, mentira, Claro. tiene 20 años, ya cumplió 20 años, ahorita este año cumplió 20 años, porque empezó en el 2002. Pero lo cierto es que yo generé una metodología de trabajo. Entonces, por ejemplo, siempre el transporte de obras ha sido un problema. Entonces yo Sí. decidí hacer un Estoy sistema con diciendo eso. maletas. Entonces, y da la casualidad que mi abuelo me llamaba María Maleta, porque yo siempre andaba con un bolsito, una maleta, una cosa, porque era como el maletín de Mary Poppins. Pues, coño, necesitas un martillo, yo lo tenía. Necesitas tal cosa, yo lo tenía. Entonces generé y decidí viajar con maletas y transportar las exposiciones en maletas. Entonces yo hacía una exposición en maletas y llegaba con mi maletero a poner todas mis cosas en las exposiciones. Después, el avión, por supuesto, tantas horas de avión, me convertí en miembro del millón de millas de American Airlines muy temprano, hace mucho tiempo ya. Entonces yo decidí que en el avión era un momento divino para trabajar. O sea, yo hice de los aviones mi taller de trabajo, mi taller intelectual. O sea, yo leía, tenía unos cuadernitos que yo iba llenando y les ponía, mira, aquí por ejemplo tienen no Ya sé si estás se va a hablando de ver, tus rituales. pero A estos ver. son mis cuadernitos de trabajo. Y entonces yo Esto tiene que ver hago, con esta es de mi última esto. exposición de transdecisión. Sí, esta es Rumi. Ujú. Pero, por ejemplo, cada proyecto tiene un cuadernito. Y al principio empecé a trabajar con Polaroid. Pero después, ya ahorita la forma digital como ha evolucionado, bueno, y hacía videos. Y los videos también se hacían en esas esas que tenían disquitos, casecitos, todo eso, pasé por Ya. toda la tecnología también. Y haciendo el Festival de Nimide también pasé por toda esa tecnología. Pero entonces, claro, esa metodología era trabajar con las comunidades, generé una metodología trabajando en el Jacobo Borges, que era exposición, acción, museo y comunidades, que terminó siendo arte y comunidades. Y era simplemente que el artista sirve como un tutor de la experiencia para trabajar con las comunidades, pero al final el tema es algo común que comunicar. Y la exposición es un dispositivo de comunicación para mí, o sea, como museólogo. O sea, la exposición es un dispositivo de comunicación. Y entonces para mí, comunidad son dos o más personas que tengan algo común que comunicar. O sea, que tengan algún tema. Entonces, digamos que los temas son totalmente amplios y variados de todo lo que yo puedo abarcar. Sin Pero, embargo, me doy cuenta que yo he estado trabajando durante 25 años con algo que se llama sexo género ajá, disidente, ujú, que es con la comunidad LGBT más o menos, pero también abarca otros temas de identidad que, por ejemplo, los inmigrantes son disidentes. Entonces también abarca otros temas. La menopausia en las mujeres es una disidencia, porque, o sea, deja un estado para el tema de convertirte la en otro sexualidad, estado. ¿no? Las mujeres menopáusicas. Ujú. Exactamente. Entonces, bueno, empecé a trabajar.
el primer proyecto que yo trabajé fue con la menopausia, porque yo quedé menopáusica a los 33 años, me sacaron un tumor maligno y quedé menopáusica, pero casualmente mi mamá quedó menopáusica también. Entonces era muy cómico porque ella me llamaba y me preguntaba, hija, ¿qué nos toca hoy? ¿Primarín o provera? Entonces yo era como un apuntador. Tu papá viene de visita, ¿qué problema? Que yo no quiero, yo tengo cistitis. Y le digo, no, mamá, tienes resequedad vaginal, tienes que ponerte Calle. O sea, imagínate, tiene que ser un lubricante a base de agua, no de aceite, ni se te ocurra ponerte ¡Wow! vaselina. O sea, era una cuestión educativa completamente. Y trabajando con una curadora que fue la que me inició en el mundo del arte contemporáneo, que es Milagros Bello. Ella realmente me dio una amplitud muy grande y me llevó al Palais de Tokio en París. Ahí el nombre de la galería Hardcore es en base a una exposición que hubo que se llamaba Hardcore Nuevo Activismo. A mí me gustaba, era la cuestión social. Yo, por ejemplo, estudié museología, pero museología social, no museología normal, sino todo La siempre metida. era la diferencia. Entonces siempre he estado con la identidad y la diversidad. O sea, de verdad que es algo neto en mí. Y las formas como yo irrumpí en el mundo del arte contemporáneo fueron realmente irreverentes. O sea, yo, por ejemplo, me colé una vez en el MoMA para una exposición de Reverón, me hice pasar por un editor de una revista de arte. O sea, he estado en todo, en el mundo de la feria, en el mundo de los museos, o sea, he irrumpido, pero siempre he tenido una estrategia diferente a lo que tú esperas. Y de Claro. hecho, a mí siempre me han tenido mucho miedo porque dicen que soy poco ortodoxa. Entonces quedé poco ortodoxa, pero bueno, a la final Cuando yo yo, pienso que también había una evolución en el arte contemporáneo y era necesario hacer todas estas irrupciones, tanto de los nuevos, o sea, con los nuevos medios, con nuevas propuestas. O sea, me siento ahorita súper pero, cómoda porque ahorita qué siento bueno. que ya no necesito traducción simultánea para lo que estoy haciendo, porque durante muchos años Eso te iba a decir. necesité traducción simultánea. Claro, claro, porque justamente es eso, es justo lo que te iba a decir. Bueno, cuando yo estudiaba tu obra, que hace, no sé, más de edad que mi hijo, porque tiene 14, más de 15 años, a mí me daba un poco de temor así acercarme a ti, Yolanda, porque es que, claro, eran figuras, para nosotros era algo muy nuevo. Tú y Argelia Bravo eran las que más trabajaban el tema trans. Y eran las dos que yo tenía así, pero de verdad yo no llegué a tanto como de mundo trans, aún no tenía tanta información, Tolanda, pero a lo que quiero llegar es, eran figuras como que sí estaban hablando un poquito extraterrestre, ya hoy en día no, de hecho hoy en día entendemos que estaban armando una base cultural y patrimonial muy grande, que hace falta seguirla trabajando en Venezuela en este caso, y tú que estás en dos lugares, ¿cómo fue en Venezuela? Siempre me llama la atención eso, Bueno, como esa receptividad hacia una fíjate pareja. que no estoy, estoy relacionada con Argelia Bravo, porque, y te sorprenderá saber Así, esto, pero Argelia trabajó con Fundación Arte Emergente y nosotros le dimos la cámara con la que ella empezó a hacer los primeros videos y órale, todo. Y resulta que todo el origen de esto es una persona que se llama Marcia Ochoa, que era una doctoranda de Stanford, que estaba haciendo un estudio para comparar la femineidad de las trans con la construcción de la femineidad de las concursantes de Miss Venezuela. O de los oh, beauty ya, pageants, en este caso, de los concursos de sí, belleza. O sea, cómo se construye esa feminidad, porque a la final yo sí creo que la identidad definitivamente se construye. Entonces, Marcia sí. llegó a Venezuela, empezó a trabajar con Argelia, empezó a repartir preservativos en la Avenida Libertador. El Libertador, sí, sí. Y Marcia hizo un foro que se llamaba Transforo, que era de la cambio de género y todo esto, con endocrinólogos, con todo esto, en el CELAR.
Y la que le terminó prestando el proyector fui yo y le terminé manejando el proyector yo para hacer el transforo, porque así fue la cosa. Y después yo quedé, yo estaba haciendo, y esta relación viene porque yo hice una exposición o trabajé en una exposición en el Jacobo Borges, que fue Miss Venezuela, y en el marco de 90, 60, 90. Y yo realmente Sí. conocí a toda la gente del Miss Venezuela y conocí a Osmelia, me relacioné con todas estas personas y entonces yo le estaba dando esa información a Ochoa, pues a la tesista, a la doctoranda. Y fue muy cómico porque al final terminé yo muy involucrada con toda la comunidad LGBT. Yo acababa de hacer o estaba haciendo, planificando hacer la exposición Álbum de Boda en el CELAR, donde Ándale. Gerardo era el director suplente en esa época y habían sacado a Sofía, esta Carmen Hernández, que era la directora, se fue para el contemporáneo Carmen y entonces Ortega. quedó Gerardo. Ujú. Y da la casualidad que uno de los artistas que yo ayudaba con la fundación, que es David Palacio, yo le digo, oye, ¿tú te imaginas que la gente vaya a una exposición que se llama Álbum de Boda y sea el matrimonio del mismo sexo? Y entonces él me dice, mira chica, pero escribe el proyecto. Y yo te voy a presentar a Gerardo. Y así, fíjate como todas estas conexiones se van haciendo. Y resulta que Exacto. Gerardo trabajaba con Félix Suazo, con, Mm, eh, con, con, oye, con un grupo que se llamaba Grupo Provisional, pero venían de Cuba, eran disidentes de Cuba, imagínate, que habían llegado a Venezuela. Y ahí empiezan todas estas conexiones y todas estas cosas. Y termino haciendo la publicación de la guía LGBT de Venezuela. Empiezo a trabajar 3 años con la comunidad discutiendo las leyes o sea, de protección y de derechos de la comunidad LGBT. Hacíamos las discusiones en el CELAR, o sea, invadimos el CELAR y bueno, por supuesto, más nunca pudimos entrar al CELAR después de la claro. exposición, obviamente no. Yo hice la primera ceremonia simbólica de pareja del mismo sexo en el año 2004 con el padre César Sequera de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. O sea, pasaron muchas cosas, muchas cosas. Wow, Andreina. Mira, es en serio, de verdad tengo mi piel así porque además digo, claro, es que a ustedes les tocó como la transición política venezolana y el Senado También, es una institución además. muy abierta culturalmente. Hicieron unas exposiciones increíbles, increíbles. Entonces sí, oye, y los registros de todo eso existen, eso hay que irlo Sí, registrando de Wingwood Times. sí, existen, todos Okay. esos registros existen, pero claro, nosotros, por ejemplo, no mantuvimos la página web de la Fundación Artistas Emergentes, porque en el 2006 nos Ujú. robaron las computadoras y yo cerré la fundación y abrí entonces Art Connections en Estados Unidos. O sea, yo lo que hice fue Claro, trasladar un poco lo que ya había empezado a hacer en Venezuela, lo trasladé desde Miami como mi base operativa. O sea, siempre ha sido Miami mi base claro, operativa. Y bueno, y estaba Art Basel, o sea, es sí. maravillosa base operativa porque realmente fue un sitio donde se proyectó todas las cosas. Entonces, por ejemplo, el Miami New Media Festival empezó en Venezuela, pero tiene ya 16 años aquí. La fundación tiene 16 años también, o sea, la galería duró 10 años, etcétera. Y bueno, y también hay otro punto que es importante, porque yo dejé de ser Nina Dotti y decido ser Andreina Fuentes Angarita. Bueno, mira, eso viene yo empecé en el 2004 con un bar que era para hablar de la menopausia. Era un bar que lo llevé hasta la FIA Caracas, estuvo en FIA Caracas, estuvo en Puerto Rico, estuvo en Miami, lo llevé hasta China y en China me censuran el Hot Flashes Bar, que era un bar para hablar de la menopausia, porque la menopausia no era un sitio para hablar público. Y el gobierno chino había una exposición en ese sitio de artistas latinoamericanos como Botero, etcétera, y el gobierno chino decide que no se habla de menopausia y que yo no voy a hacer el Claro. performance y ya.
Y entonces me ponen bolsas negras todos mis peroles y dice, si tú lo haces, censuramos la exposición. Imagínate cómo va a joder yo a Botero, imagínate tú a cualquier otro. O sea, yo dije, no, yo dije, no, está bien, me porto bien, no hago nada. Olvídalo. Pero, y entonces eso fue la primera censura del bar. Pero yo quedé medio traumatizada en el 2009, que fue censurado, quedé un poco traumatizada y vuelvo a retomar la idea como en el 2013. Pero una curadora de Nueva York me dice, pero ¿por qué no haces otra cosa? O sea, lo presentas de otra manera, que no sea un bar, porque además estábamos con empezamos la era de todo sano, la gente no toma, porque yo realmente era un bar, porque yo emborrachaba a la gente porque se desinhibiera y me hablara de la menopausia. Pero ya ahorita con toda Claro. esta, ¿cómo se dice? La comida clean y todo este zaperoco, eso dejó de tener validez. Y de hecho, estaba empezando a estar de moda que la gente se iba a un spa a celebrar el cumpleaños y en vez de tomaba jugos de estos press juices y te hacías la pedicure y la manicure y En era lo que serio, llamábamos un social lounge. Aquí pero eso es muy ha macamélico, estado muy de creo. moda el social lounge. Entonces yo decidí hacer y estaba empezando los apps. Entonces decidí Ajá. desarrollar un app, hice 41 videos donde de manera positiva se hablaba de la menopausia en el app. El app lo hice para Android y Apple, lo hice en italiano, en español y en inglés. Y lo hice en italiano porque en el 2017 yo tuve la oportunidad de lanzar el app y llevarlo a la Bienal de Venecia del 2017 en el Centro Cultural Europeo. Obviamente no Venezuela, porque yo nunca voy a representar el pabellón de Venezuela, olvídate de eso. Eso te iba a preguntar, escuela, ¿no? Sí, pero era el Centro Cultural Europeo y siempre he tenido muy buen apoyo de los países europeos de mi obra. Me siento más identificada y o sea, he estado en Berlín, en París, en Madrid. O sea, de verdad que siento un gran apoyo. Incluso considero los americanos bastante conservadores. O sea, yo hago las obras, pero es difícil. O sea, aquí es como Claro, más conservador. Ha sido una ardua tarea, pues, en este país. O en Miami. no A lo lo mejor dudo, no lo dudo. si yo me hubiese establecido en Nueva York, cantaría otra cosa y hubiese sido otra cosa. Pero bueno, yo había decidido Miami porque quería estar cerca de Venezuela Claro. y ya. Y toda mi familia está aquí. Entonces, bueno, ni modo. Pero voy a Italia, hago el lanzamiento del app en italiano, español, inglés, en el Centro Cultural Europeo, hago una exposición y parte de la exposición eran unos vibradores. Entonces resulta que mi sponsor fue Lelo, la Sí, compañía genial, Lelo. genial. Bueno, y me da una cantidad de vibradores. Pues Qué muérete que se han divertido. robado 3 veces la vitrina de vibradores. 3 veces se robaron como $35,000 en vibradores en Venecia, ¿ok? En Venecia. Aproveché de esa estancia en Venecia, que esa obra la hice como Nina Dotti y también hice El Despojo en otro de los palacios junto con el Centro Cultural Europeo también. Aproveché y contacté a Marinelli Stremamuno, que es una venezolana que es periodista y que estaba de corresponsal del Vaticano, o es corresponsal del Vaticano todavía. Y ella me hizo todo mi PR, ¿no? De Europa y todo esto. Y ella tenía una asociación para ayudar a la gente en Venezuela que se llama La Pícola Venecia.